Ay, sí. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas. Vamos a comenzar esta clase, como decía al comienzo, con una materia nueva que está relacionada con las reacciones de ácido y base. Súper importante que, primero, el día miércoles pasado, ¿cierto? Hicimos una guía de repaso para la prueba, en la cual del grupo de acá hay todavía personas que no la han hecho. Una, porque no se conectaron a la clase, y para poder hacer esa guía tiene que haber un justificativo desde el correo personal de su apoderado, diciéndome por qué no participó de la clase, ¿ya? Eso es lo primero. Hay otras personas que estaban en la clase y todavía no la envían, entonces ya hay como un lapsus bien grande y hay descuento por eso. Recuerde que esto era algo que iba directo al libro, así que es importante que usted haga ese trabajo para que así no tenga el problema de que se empiece a descontar nota. Una vez que ustedes mandaron la guía y terminaron, ¿cierto? Yo a cada uno les revisé, le mandé y le corregí lo que tenía que corregir y le di un plazo que era hasta el jueves para enviar lo que les faltaba o lo que había que corregir, así que vamos a revisar eso. Ya, por otra parte, recuerde que el día miércoles a las 3 de la tarde, ¿cierto? Es nuestra prueba, usted se tiene que conectar a las 3 para poder ya partir, y esta prueba tiene una duración de 70 minutos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hace la prueba después del tiempo estimado, también tiene que haber una justificación de por medio. Entonces, es importante que usted siga todos esos pasos para que no tengamos ningún problema y ningún inconveniente. Ya, dicho esto, vamos a comenzar con la materia nueva, ya que está, bueno, en realidad como que ustedes la saben, pero no la saben. Entonces te dirá, como profesora la saben, pero no la saben. Ya, lo primero que necesito es que usted pueda tener, ¿cierto?, su cuaderno para que podamos ir anotando algunas cosas que son sumamente importantes. Y lo primero que vamos a colocar como título en el cuaderno es ácidos polipróticos, ¿ya? Entonces, eso necesito que usted mientras pueda ir copiando. Vamos a poner entonces ácidos polipróticos como título en el cuaderno y vamos a comenzar a trabajar. Ya. Entonces, ponemos como título ácidos polipróticos. Entonces, vamos a analizar, ¿cierto?, la frase. Ya, primero nosotros ya conocemos lo que son los ácidos, ¿cierto? Y la palabra poliprótico viene de poli, varios, y próticos viene de protones. Nosotros ya hemos escuchado la palabra protón en lo que respecta, ¿cierto?, a las reacciones de ácido y base,
porque conocemos que los ácidos son sustancias que pueden liberar, ¿cierto? O pueden donar protones. De ahí viene. Ahora, ¿qué es lo que son los ácidos polipróticos? Les voy a decir lo que vamos a escribir y lo que no para que no estemos escribiendo todo. Entonces dice, ¿qué son los ácidos polipróticos? Dice, los ácidos polipróticos son aquellos ácidos que en disolución acuosa pueden donar 2 o más protones de hidrógeno. Estos ácidos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Entonces, ¿qué es lo que es un ácido poliprótico? Un ácido poliprótico, es aquel que tiene más de 2 protones, ¿ya? Eso vamos a poner en un cuaderno. El ácido poliprótico, porque no es necesario que copie todo, el ácido poliprótico, es aquel que tiene más de 2, denme un segundito. Ahí sí. Ya, entonces el ácido poliprótico es aquel ácido que tiene más de 2 protones. Eso vamos a colocar ahora en el cuaderno. ¿Ya? Eso es un ácido poliprótico. Ahora, ¿a qué se refiere? Dice, ¿estos ácidos pueden ser orgánicos e inorgánicos? La verdad que nosotros generalmente en lo que es reacciones de ácido-base, trabajamos con ácidos que son inorgánicos. ¿Cuáles son los ácidos inorgánicos? Usted dirá, profesor, aquí me estoy confundiendo todo. No, no se está confundiendo en nada porque los ácidos inorgánicos son aquellos ácidos, ¿cierto?, que parten con H. Ya, por ejemplo, tengo el HCl que es inorgánico, ¿cierto? Tengo el H2SO4 que es inorgánico. Todos los ácidos que son inorgánicos tienen la forma HNX, ¿ya? Esos son inorgánicos. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar estos dos? Que si ustedes se recuerdan, cuando vimos, ¿cierto? En primero medio, nomenclatura inorgánica, vimos que este era un compuesto binario. ¿Y qué quiere decir que es un compuesto binario? Que está formado por 2 elementos, y este es un compuesto ternario, que está formado, ¿cierto?, por 3 elementos. Solamente en eso se va a diferenciar, pero cumple con la forma de HNX, ¿ya? Esos son los inorgánicos. Los compuestos o ácidos que son orgánicos tienen como elemento principal, ¿cierto?, el carbono, y tienen como grupo característico el grupo COOH. El año pasado vimos, ¿cierto?, en química orgánica que todos los compuestos que tenían al final este grupo funcional eran ácidos carboxílicos, y el que más se utiliza es el ácido, ¿cierto?, acético, más conocido como vinagre. Generalmente en lo que es reacciones ácido-base, utilizamos más que nada los ácidos que son inorgánicos, no tanto los orgánicos, porque esos se usan más para reacciones que son orgánicas. Ya, entonces hago esa aclaración. Entonces anotamos en el cuaderno que los ácidos polipróticos son aquellos que tienen más de 2 protones. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a clasificar los ácidos polipróticos? Nosotros vamos a tener que los ácidos monopróticos, ¿cierto?, van a ser aquellos que tienen un hidrógeno, y de dipróticos en adelante van a ser categorizados o clasificados como ácidos polipróticos. Por ejemplo, este es un ácido poliprótico porque tiene 2 protones, este es poliprótico porque tiene 4, si tiene 3, tiene 5, dependiendo de la cantidad que tenga es la clasificación que se les da. Si tiene uno es monoprótico, mono de 1, y si tiene más de 1 se va a llamar poliprótico. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Ahora, ¿cómo vamos a disociar estos ácidos? Ahí tenemos un ácido monoprótico, un ácido diprótico y uno poliprótico. Entonces, antes de ver cómo la disociación, dice, la disociación de estos ácidos no se realiza de una vez, se hace por etapas y cada etapa es diferente. Cada etapa se hace de una forma escalonada y tiene asociada una constante de ionización. Entonces, lo mismo que les explicaba el otro día al otro grupo. Usted me podrá decir ahora, profesora, es que yo no sé hacer esto. De una u otra manera ya lo sabe hacer. ¿Por qué? Cuando yo le pedí a usted que disociara o hiciera algún tipo de reacción de ácido-base, yo le pedía, ¿cierto?, que usted disociara. ¿Qué quiere decir eso? Que usted sacara, ¿cierto?, los hidrógenos, o agregara hidrógeno, o sacara grupos OH, dependiendo de lo que usted estaba trabajando, si estaba trabajando con ácidos o con base. Si usted tenía que disociar ácidos, ¿qué es lo que hacía usted? Usted decía, ya, este tiene un hidrógeno, ¿cierto? Le saco el hidrógeno que tiene,
¿cierto? Y le voy a sacar, o sea, en realidad lo que acompaña el hidrógeno queda con carga negativa, que está relacionada con la cantidad de hidrógeno que tengo. Lo mismo hacía en este caso, que decía usted, ya, le saco los dos hidrógenos, ¿cierto? Porque tiene dos protones hidrógeno, y todo lo que acompaña la H, ¿cierto? Me va a quedar con carga negativa, con la carga, ¿cierto? Que la carga va a estar relacionada con la cantidad de hidrógeno que tiene. ¿Ya? Eso nosotros lo hacemos, o sea, lo hemos hecho, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, ¿ya? Para que no haya confusión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los ácidos son considerados polipróticos, la disociación se tiene que hacer por parte. Y aquí viene la interrogante de, o sea, profesora, que si usted nos hace una reacción de ácido-base en la prueba, ¿la tengo que desarrollar por parte? No. Usted la sigue haciendo normalmente como corresponde. Después, cuando nosotros hagamos una actividad o otra prueba o un trabajo, lo que sea, yo siempre a usted le tengo que indicar, o cualquier profesor que esté pasando esta materia, siempre se tiene que indicar en la forma en la que uno va a disociar. Por ejemplo, disocia el siguiente ácido con todas sus partes, o disocia el siguiente ácido como corresponde a un ácido poliprótico. Se tiene que indicar. Si no se indica, usted lo disocia como corresponde, para que no exista esa confusión. La pregunta es, ¿me van siguiendo en lo que es un ácido poliprótico y que en estos ácidos se van a disociar por parte? Eso es lo primero. ¿Sí? Ya, Profe, dígame. justo me había salido, se me desconectó la clase de Zoom y no pude escuchar lo que había dicho anteriormente. Lo que pasa es que aquí está la confusión, que lo hablaba el otro día con el otro grupo, que me decían, ¿y cuándo disociamos por parte y cuándo no? Entonces yo les digo que ustedes van a disociar como ustedes saben, sacan al tiro los 3 hidrógenos, los 4 hidrógenos, los 5. Lo hacen como lo hemos hecho todo el rato. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que después, ¿cierto? Cuando hagamos otros tipos de trabajo o lo que sea, o a lo mejor usted después estudia, no sé, algo con química, y siempre la instrucción tiene que ser, le tienen que indicar dentro de la instrucción siempre cómo disociar. Entonces te van a decir, disocia el siguiente ácido poliprótico con todas sus partes. Y ahí tú tienes que disociar por partes. Si no, tienes que hacerlo como lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, volvamos atrás. Nosotros vamos a tener, ¿cierto?, la disociación. Usted ya sabe disociar ácidos y se le va a hacer muy fácil. Dice que la disociación de estos ácidos va a ser de forma escalonada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser por etapas. Es como, por ejemplo, cuando yo tengo un vaso de agua y le agrego azúcar, ¿ya? Si yo no revuelvo el vaso de azúcar, el agua no se empieza a disolver. Y si es que yo agrego el azúcar, ¿cierto? Solamente algunas partículas se van a disolver. Esto es lo que ocurre con los ácidos polipróticos. Los ácidos polipróticos van a ir donando sus hidrógenos por parte. Si yo empiezo a revolver el vaso que tiene agua y que tiene azúcar, el azúcar se va a empezar a disolver, pero no se disuelve completamente. Tengo que ayudarla para que se pueda disolver, ¿cierto? Y si es que no la ayudo, solo quizás se van a disolver algunas partículas y no todas, y el azúcar va a quedar aconchada en la parte de abajo. Lo mismo pasa con los ácidos polipróticos. Estos se van a disociar por parte. Entonces, nosotros tenemos un ácido aquí que es un ácido monoprótico. ¿Qué significa que sea monoprótico? Que tiene solamente un hidrógeno para poder, ¿cómo se llama? Para poder sacarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hemos hecho hasta ahora, sacamos el hidrógeno, ¿cierto? Y todo lo que acompaña el hidrógeno queda con carga negativa. ¿Ya? Listo, ya lo hemos hecho eso. Después viene el ácido diprótico. Si el ácido es diprótico, ya. El ácido que es monoprótico lo hacemos en una etapa que tiene un hidrógeno. El ácido diprótico tiene 2 hidrógenos, por ende lo hacemos en 2 etapas. El ácido que es poliprótico, ¿cierto? Puede tener 3 hidrógenos, lo hacemos en 3 etapas, puede tener 4 hidrógenos, lo hacemos en 4 etapas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas disociaciones? Tomamos nuestro ácido, ¿cierto? Y le vamos sacando los hidrógenos de a una. ¿Qué quiere decir eso? A este ácido le sacamos un hidrógeno, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me quedó? Me quedó, porque como eran 2 hidrógenos, me quedó un hidrógeno y me quedó, ¿cierto?, el elemento que acompaña el hidrógeno, que en este caso es azufre. Y eso me queda con carga negativa. ¿Por qué con carga negativa una sola? Porque le saqué solo un hidrógeno.
Y de aquí, ¿cierto? Aparecen las sustancias que son anfóteras. De hecho, esta es una sustancia anfótera. ¿Por qué es una sustancia anfótera? Porque se está convirtiendo en base, pero todavía tiene parte de ácido. ¿Cuál es su parte de ácido que tiene? El hidrógeno. ¿Cuál es su parte de base que tiene? La carga negativa, que es la que me indica que puede aceptar hidrógeno, ¿cierto? Ya, y después, ¿qué es lo que hacemos? Esta sustancia que está acá, la vuelvo a disociar en un segundo paso. Y ahí, ¿cierto? Le saco el hidrógeno. De hecho, todo esto usted ya lo sabe hacer, porque esta disociación también la sabe hacer, que es cuando disociamos, ¿cierto? Las sustancias que son anfóteras. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Le saco el hidrógeno que tiene y me queda, ¿cierto? La base, que en este caso es el azufre, con 2 cargas negativas. ¿Por qué con 2? Porque él tenía una carga negativa y le saqué el otro hidrógeno que tenía, por ende me van a quedar 2 cargas negativas. Y así yo disocio. De hecho, puedo corroborar y decir, ¿cierto? Que a este ácido yo le saco 1, 2 hidrógenos, ahí están los 2 hidrógenos, y lo que me resulta, ¿cierto? Es el elemento que acompaña con 2 cargas negativas. Lo mismo hago cuando son polipróticos. Cuando son polipróticos, ¿cierto? Con 3 hidrógenos, con 4, con 5, con lo que sea, usted va a hacer las etapas. Pesco mi ácido, ¿cierto? Le saco el hidrógeno, el primero. ¿Con cuántos me quedó? Con 2 hidrógenos, porque tenía 3, con todo lo que acompañaba y con una carga negativa. ¿Por qué con una carga negativa? Porque le saqué un hidrógeno. Posterior a eso, pesco esta sustancia anfótera, la vuelvo a disociar, le vuelvo a sacar el hidrógeno que le queda, ¿cierto? Y ya no voy a tener 2 hidrógenos, sino que voy a tener 1. Con todo lo que acompaña, y ya no voy a tener una carga negativa, sino que voy a tener 2 cargas negativas. ¿Por qué? Porque traía una, le quité un hidrógeno, me van a quedar con 2. Pesco esta sustancia anfótera nuevamente, que es una sustancia anfótera distinta, la vuelvo a disociar y al sacarle, ¿cierto?, el hidrógeno que le queda, me va a quedar, ¿cierto?, todo lo que acompaña al hidrógeno, pero con carga negativa, que en este caso van a ser 3, porque traía 2 negativas y le quité el último hidrógeno y me quedaron 3 negativas, ¿ya? Entonces, así disociamos a los ácidos polipróticos. Entonces, ¿queda claro cómo hacer esa disociación? Hay una parte de las reacciones, puede usted decir, como Mateo ahí que dijo que sí entiende, y si no, usted puede poner su dedito para arriba, y eso. ¿Sí? Ya, súper. ¿En qué te enredaste, Benjamín? En el por qué al final después queda como con el negativo. Porque aquí tú le Porque hay que sacas, sacarle el tema de los hidrógenos. ya, porque tú a esta sustancia le quitaste un hidrógeno, queda con una carga negativa, ¿cierto? Después a él tú le vuelves a sacar otro hidrógeno, entonces tú ya no vas a tener una carga negativa, sino que vas a tener 2. Y por último, tú a este le sacas el otro hidrógeno que le queda, tú tenías 2 y ahora le vas a agregar una más negativa, son 3 negativas. Es lo mismo que tú haces. Por ejemplo, si yo tuviera que disociar esto por separado, ¿qué hago yo? Lo que hago, ¿cierto? Es decir, lo que pasa que no, ya, para que alguien me escriba y si nos saltamos todos esos pasos, no se puede hacer, porque después ustedes van a comprender por qué no. Nos podemos saltar esos pasos para cuando tú haces la reacción de ácido y base. Si yo le pongo, por ejemplo, ya, supongamos que yo le pongo aquí, hágame la reacción del H3PO4, ¿cierto? Con el I-. ¿Usted qué es lo que hace automáticamente? Disocia por separado y a este ácido le saca los hidrógenos de 1 a 3 al tiro, ¿cierto? ¿Cómo le va a quedar? Usted va a decir, ya, los 3 hidrógenos, más todo lo que acompaña, ¿cierto? Con sus respectivas cargas negativas. Listo. Pero si yo le digo, por ejemplo, disocie el siguiente ácido, ¿ya? El siguiente ácido, el siguiente ácido poliprótico, disócielo en todas sus partes, ahí usted tendría que disociarlo en todas sus partes. Ya no es que nos podamos saltar. Ahora, ¿por qué no nos podemos llegar y saltar? No podemos llegar y saltar porque dice ahí que las disociaciones tienen constantes de ionización asociada, ya que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner después de lo que habíamos escrito? Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner la disociación de los ácidos polipróticos. La disociación de los ácidos polipróticos se realiza de una forma escalonada
la disociación de los ácidos polipróticos se realiza de una forma escalonada. Se realiza de una forma escalonada y cada etapa tiene asociada una constante de ionización. ¿Ya? Entonces, la disociación de los ácidos polipróticos se realiza de forma escalonada y cada constante tiene y cada etapa tiene asociada una constante de ionización. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted ahora? Va a copiar este ejemplo. Ojo que yo en cualquier momento puedo decir, ya, ¿saben qué? Voy a poner nota directa al libro, necesito que me fotocopien o fotografíen todo su cuaderno. Entonces, es importante que usted la materia la tenga en el cuaderno, ¿ya? Necesito que me copie solo este ejemplo. No vamos a copiar el de 2 ni tampoco el de 1, porque el de 1 ya lo sabe hacer. El de 2, ¿cierto? Al final no me sirve de mucho porque el de 3 ya como que tiene los 3 pasos. Entonces necesito que copie ese ejemplo. Ya eso necesito que haga ahora. Ya, copio el ejemplo. Si al final como que estos ejercicios usted ya los sabe hacer de una u otra manera y la instrucción es la que le va a indicar. Ya se confunden obviamente cuando son reacciones ácido y base y dicen, lo tengo que hacer así como por etapas, no. Ahí tengo que sacar los 3 hidrógenos de una, ¿no? ¿Ya? Ya, ¿copiaron el ejemplo entonces? ¿Sí? Ya. Entonces, después de esto dice, la disociación de estos ácidos no se realiza de una vez, sino que se hace por etapas y cada etapa es diferente. Cada etapa se hace de una forma escalonada y tiene asociada una constante de ionización. ¿Qué es lo que es una constante de ionización? Cuando nosotros estamos disociando, ¿cierto? Se están formando iones. Por ejemplo, acá yo disocio y al disociar esta sustancia que es neutra, se están formando sustancias que son iónicas. En cada etapa va a ir asociada una constante de ionización. Y esa constante de ionización, nosotros vamos a aprender, ¿cierto?, cómo expresarla el día de hoy, pero todavía no vamos a calcularla. ¿Por qué no la podemos calcular? Como que se me quedó pegado. Ya, ¿por qué no lo podemos calcular? No la podemos calcular, ¿cierto? Porque todavía no vamos a tener valores, pero más adelante sí le vamos a asignar valores, ¿cierto? Y esa constante después nos va a servir para determinar si los ácidos son fuertes o débiles, para poder ir viendo el tema de los pH. Entonces, eso me va a servir a mí. Ahora, ¿qué es una constante de ionización? Es un valor numérico, ¿cierto? Que no tiene unidad de medida, pero sí tiene una expresión. Entonces, la constante de ionización de los ácidos, ¿cierto? Se va a escribir como K sub A, es decir, una K mayúscula y una A minúscula. Y se va a expresar de la siguiente manera.
se va a expresar en la parte de arriba, ¿cierto? Los productos que son los que vienen después de la flecha, y en la parte de abajo va a ir el reactante, que es lo que va antes de la flecha. Usted se puede dar cuenta que los corchetes que tiene son corchetes cuadrados. ¿Por qué son corchetes cuadrados? ¿Qué diferencia hay entre un corchete cuadrado y un corchete redondo? El corchete cuadrado está indicando que esta reacción, o sea, perdón, que este cálculo, no, olvídense lo que dije. El corchete cuadrado indica que los valores que van a ir aquí posteriormente tienen que ser en concentración molar. ¿Qué significa eso? Que estos datos están en relación a moles partido por litro. Usted dirá, profesora, uy, perdón, me relajé. Profesora me dijo, esto lo pasamos en segundo medio. Sí, lo pasamos en segundo medio, pero lo volvemos a revisar en el electivo porque las concentraciones están en concentraciones molares. Por eso que el corchete es cuadrado. Ahora dice, cada etapa tiene su constante. Entonces, ¿qué necesito yo que usted copie ahora? Necesito que copie la expresión de la constante. Ojo, vamos solamente a expresar. No podemos calcular nada si no tenemos números. Ya, por hoy día vamos a aprender cómo se disocian los ácidos polipróticos y cómo, cierto, nosotros lo vamos a expresar su constante. Entonces, necesito ahora que copie la constante de ionización. Ya, copiamos entonces, me imagino que ustedes estaban copiando y yo no estoy haciendo el loco aquí de esperarlo. Ya, maravilloso, por aquí me responde. Entonces, nosotros, como les decía yo, hoy día vamos solamente a expresar esta constante, todavía no la vamos a calcular. Importante que usted sepa que la constante de ionización, en la parte de arriba van los productos, en la parte de abajo van los reactantes y que van con corchete cuadrado porque el cálculo que se hace acá es un cálculo de concentración molar, cálculo que todavía no vamos a hacer porque no tenemos, ¿cierto?, un valor numérico. Ahora, ¿cómo nosotros esto lo llevamos a cabo? Dice, ejemplo de constante de ionización. Nosotros tenemos que disociar este ácido de manera poliprótica, o sea, este ácido, perdón, que es poliprótico, lo vamos a disociar de una manera donde vamos a hacer todas sus disociaciones según las etapas que tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Como tiene 4 hidrógenos, va a tener 4 etapas. Como tiene 4 etapas, va a tener 4 constantes de ionización. ¿Por qué va a tener 4 constantes de ionización? Porque cada etapa va a ser una reacción distinta. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo lo disociamos? Pescamos el ácido, le quitamos el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos me quedaron ahora? 3, ¿cierto? Y todo esto me quedó con una carga negativa. ¿Por qué con una carga negativa? Porque le quité un hidrógeno. Posteriormente a eso, esta sustancia anfótera que se produce, la vuelvo a colocar acá, la vuelvo a disociar. Ya no voy a tener 3 hidrógenos, sino que voy a tener 2 y voy a tener 2 cargas negativas. Ya tenía una, le quité otro, son 2. ¿Qué hago de nuevo? Pesco esta otra sustancia anfótera que es distinta a la de arriba, la vuelvo a colocar aquí, la vuelvo a disociar, le saco un hidrógeno, ¿cierto? ¿Cuántos me quedaron? 1, y me van a quedar 3 cargas negativas. ¿Por qué 3 cargas negativas? Porque traía 2 y le saqué otro hidrógeno, son 3. Y por último, ¿cierto? Esta sustancia la vuelvo a colocar acá, le saco el hidrógeno final que me queda y me van a quedar con 4 cargas negativas. De hecho, yo lo podría corroborar si está bien. Tengo 1, 2, 3, 4, los 4 hidrógenos y todo lo que acompaña con 4 cargas negativas. Está correcto. Eso es disociar los ácidos de manera poliprótica, es decir, por etapas. Y cada etapa va a tener una constante. ¿Cómo son las constantes?
Coloco, ¿cierto?, al ladito de cada una de ellas K sub A, que es la constante de ionización, y en la parte de arriba voy a colocar el producto y en la parte de abajo voy a colocar el reactante. Ojo, y des en cuenta de algo súper importante. En la parte de arriba, como son generalmente dos participantes de producto, no hay un más, ¿cierto? El más jamás se coloca. Si usted coloca un más, obviamente va a estar todo malo. Entre ellos siempre va a haber una multiplicación. Entonces, constante, o sea, K sub A, parte del producto. ¿Cuál es el producto? H, ahí está, y esta sustancia anfótera, partido por el reactante, es decir, lo que está antes de la flecha. Esa es de la etapa 1. El K sub A de la etapa 2, lo mismo. El producto, ¿cierto? Separados y en corchete cuadrado, partido por el reactante. La otra etapa, lo mismo. Producto, que es el producto, partido por el reactante. Y lo otro, ¿cierto?, es el producto partido por el reactante. Entonces, nosotros después, o sea, yo en este caso les voy a enseñar, porque después nosotros a esto les vamos a dar valores. Por ejemplo, un ácido, ¿de qué manera se va a hacer esto después? Un ácido poliprótico se disocia al 70% y su constante de ionización está. Calcular, por ejemplo, la cantidad de hidrógeno, sí. La concentración de la sustancia, tanto, por ejemplo, es 0,5 molar y la de este otro, ¿cierto?, es 1,5. Entonces nosotros vamos a tener que calcular la concentración de H teniendo todos los otros valores. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar después. Ahora todavía no se estrese con eso. ¿Ya? Ahora lo importante que yo quiero que usted entienda es saber qué es un ácido poliprótico, saber cómo se disocia y saber que estos ácidos tienen asociada una constante de ionización. ¿Ya? Entonces la pregunta del millón es, ¿queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con esto o no? ¿No? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, Dígame. después de graficar el KA, no ¿Mm? se resuelve nada más ahí, se deja ahí nomás, No, se deja hasta la pura por fórmula. ahora, por ejemplo, si yo les dijera un ejemplo, ya, actividad disociar el siguiente ácido poliprótico con sus constantes de ionización, usted hace solamente esto, deja expresado, esto es expresar, es como colocar la fórmula, pero no resolverla. Ahora, ¿por qué no puedo resolver la fórmula? Porque no tengo valores numéricos, todavía no vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo necesito que usted en el cuaderno deje copiada, ¿cierto? Copiado este ejemplo. Como es más largo, lo voy a subir a la plataforma. Esta clase era más breve, ¿cierto? Entonces yo los voy a dejar hasta acá para que usted, bueno, igual le quedan unos minutos para que pueda ir repasando, para que pueda, porque la voy a subir al tiro de la clase, para que pueda ir anotando, ¿cierto?, el ejemplo, y para que también usted, ¿cómo se llama? Si es que tiene, no sé, alguna otra clase, se pueda conectar y para que por último descanse. No dimos tarea desde la semana pasada hasta ahora porque estábamos haciendo un repaso para la prueba que es el día miércoles, ¿ya? Si usted por cualquier motivo tiene problemas de luz, de conexión o de lo que sea, su apoderado desde el correo personal del apoderado me tiene que justificar. Que claramente yo podría justificar de mi correo haciéndome pasar por el apoderado, ¿cierto? Porque yo eso no lo voy a saber. Entonces, su apoderado me justifica, ¿cierto? Profesora, tengo problemas con el internet y yo ahí le responderé qué es lo que vamos a hacer. Pero nos conectamos el día miércoles a las 3 de la tarde, ¿cierto? A esta prueba que va a ser a través de un formulario que es muy similar a lo de los diagnósticos. Y el día de hoy yo tampoco voy a dar tareas. ¿Para qué? Para que usted mañana pueda repasar. Esto es lo mismo que hacer una guía con cuaderno, ¿ya? Cuando usted hace una guía con cuaderno, no necesariamente se tiene que sacar un 7, porque aquí prácticamente usted podría hacer la prueba con el cuaderno, ¿cierto? Y que ya obviamente va a quedar a libertad a cada uno, porque yo no puedo supervisar más allá de eso. Pero hay muchas personas que cuando hacen guía con cuaderno se sacan mala nota. ¿Por qué se sacan mala nota? Porque no tienen la materia, porque si tienen la materia no la entienden, porque es lo mismo que tener un torpeo de matemática con fórmulas si no sé aplicarla, porque muchas veces sabemos que la materia está escrita pero no sabemos dónde la tenemos, ¿ya? Entonces, por eso que es importante que usted vaya repasando, ya, que vaya ahí como estudiando los contenidos que hemos trabajado, que si no se puede conectar a clase, que revise las clases, ¿ya? Y que si no puede a lo mejor revisar las clases, que usted también ya está bastante grande, ¿cierto?
para poder avisar o escribirle a algún profesor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a desconectar, ¿cierto? Yo me voy a despedir, usted va a repasar y lo único que le voy a pedir que después usted termine de escribir, si es que quiere ahora, porque lo voy a subir al tiro, este ejemplo, ¿ya? Que copie el ejemplo y que copie las constantes. Si tiene alguna duda mientras usted está repasando, ¿cierto? De la prueba o alguna cosa, usted me escribe, yo no tengo ningún problema en ayudar. Benjamín, cuéntame. Benjamín. ¿Va a subir toda la clase o solamente el ejemplo? No, pues Benjamín, ya cuando llevamos aquí, yo le subo ¿Me toda la escucha? clase. Le subo toda la clase siempre, ¿ya? Ah, Así que no se preocupe. Ya, los dejo, ya. cuídense, que estén muy bien, pórtense bien, estudien, ¿ya? Besitos para todos. Chao, chao.